Pues qué hermoso es que ya estamos juntos para gozarnos con nuestro Padre en su constante labor de bendecirnos y de cumplir su pacto en nuestras vidas, ¿no? Así que les invito a que demos gracias y en el proceso cada uno tomemos la decisión de abrir el corazón y humillar la mente para que Dios pueda hablarnos con claridad a cada uno. Padre, qué hermoso es venir a tu mesa, sabiendo que tu mesa nunca se hace vieja, se hace tradicional, sino que tu mesa siempre es fresca y nueva y llena de tu amor y de tu vida. Y queremos participar hoy como hijos amados, que en fe venimos a escucharte por lo que aportes a través de cada uno de tus hijos e hijas dispuestos a fluir vida contigo. Gracias por que has preparado nuestros corazones y porque estamos cada día comprobándote en nosotros y aprendiendo a permitir que vivas tu vida en nosotros, en cada situación que nuestro día contiene. Gracias por tu espíritu que está aquí para inspirar tu verdad a nuestro espíritu y porque el entendimiento divino nos es provisto por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ha sido maravilloso llegar a entender con mayor claridad y sencillez cómo es la obra de Dios a nuestro favor y entender que en su misericordia Él hizo todo lo necesario para proveer un camino vivo y nuevo por el cual podemos acercarnos y venir a ser uno con Él, y ese camino es Jesús. Esa obra está hecha, es perfecta, es eterna, es irreversible y está disponible a todo ser humano, sin excepción. No hay condición alguna excepto el recibir. Y eso es una decisión muy personal que ocurre en el corazón de la persona. Por eso en Romanos capítulo 10, el Espíritu Santo dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque recuerden que Jesús nos declaró la secuencia de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, no podemos confesar, y hablo de una confesión verdadera, no las aprendidas, ¿no? Que es un terrible error cuando aprendemos a repetir cosas que no ni sentimos, ni creemos, ni entendemos. Y entramos a ese lado absurdo realmente de todas las prácticas humanas que son completamente infructuosas en cuanto al conocimiento de la verdad. Pero cuando hay una confesión que nace de fe, que nace de haberle creído a Dios, entonces esa confesión opera, demuestra que la salvación de Dios está operando en la persona. Y por eso puedes entender la palabra en la Escritura por el Espíritu Santo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, serás salvo. Pero tienes que primero haberlo creído, ¿dónde? En tu corazón. Entonces, eso es el proceso, ¿sí? Dios habla al Espíritu. Él no trabaja argumentando y compitiendo con los pensamientos humanos porque son opuestos a Dios. Romanos capítulo 8 dice, los designios de la naturaleza humana
son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, él no pierde su tiempo tratando de convencer lógicamente a una persona para que entienda, para que haga caso. Son los esfuerzos humanos, pero son infructuosos y cualquier persona que ha criado a un pequeñito o pequeñita, pues debe tener esa lección aprendida. Tristemente el ser humano no aprende. Si le puedes decir y decir y decir y decir y explicar y hacer y castigar o sobornar o los elementos humanos que quieras, pero así no trabaja la cosa. Dios entonces tiene un poder maravilloso para ir directamente a nuestro espíritu, comunicarnos verdad, y cuando hay recepción, cuando la persona le recibe, entonces el poder de Dios empieza a operar en el espíritu de esa persona para traerle a fe, y cuando hay fe, entonces hay la operación de la palabra de Dios. Y la persona es regenerada, la segunda obra de la salvación. Esta regeneración ocurre y el Espíritu Santo me guía a repetir esto. Obviamente es una manera fresca de decirlo, pero es muy importante que cada uno tengamos esto clarísimo, y donde en tu corazón estas verdades no resuenan como tu vivencia, pues ocuparte de permitirle a Dios hacerlo, porque todo esto es obra de Dios en la persona, para la persona, la obra de misericordia hecha en Jesús para todos, y luego la obra de regeneración hecha por Dios en la persona para traerla a libertad de la naturaleza humana y hacerla nacer de nuevo en la naturaleza divina como hijo natural de Dios, engendrado por Dios en el Espíritu. Entonces, esa regeneración es la obra poderosa de la salvación que no puede ser efectuada por nadie más, y por eso todos los otros conceptos de la salvación son baratos, son ineficientes y son realmente limitantes y por lo tanto engañosos. Porque si me acercan a la verdad pero no me permiten vivirla, entonces pues quedo atrapado en una esperanza falsa, ¿sí? Y en una condición terrible, porque es terrible saber que esto existe, pero no poder participar de ello. Y mucho menos cuando se conceptualiza que esto se logra por esfuerzos, por inversiones, por prácticas de toda índole que te llevan al concepto humano de logros, ¿no? Y de superarte y de todas estas cosas. No, Dios no tiene nada que ver con todas esas cosas. Él hace una obra mucho más poderosa que cualquier capacidad humana. Toda la salvación está fuera de la capacidad del hombre. Tenemos que entender eso. No hay nada que podamos hacer para transformar nuestra naturaleza. No hay nada que podamos hacer para pagar la deuda que estaba pendiente por el pecado. O sea, nada. Y Dios lo hizo. Y esa es la belleza del Evangelio puro, que es eterno. ¿Sí? Entonces, la regeneración opera no en medida de tiempo, es algo que Dios hace instantáneamente en el espíritu de la persona que le recibe correctamente, que le recibe para que Dios cumpla esta promesa en su vida. Y efectúa dos cosas mayores. Una es la destrucción de el cuerpo de pecado, o sea, la personalidad del ser humano, porque esa persona es unida a Jesús en el punto de su muerte, es
destruida juntamente con Jesús. Y cuando en tu entendimiento todavía sigue operando, es que estoy tratando de morir, es que me cuesta morir, es que todavía no he muerto, es que no le estás creyendo a Dios. Es que no entiendes cómo Él hace las cosas, es que estás viéndote a ti como el responsable de lograr, en lugar de verte como el beneficiario y receptor de las obras de Dios. ¿Sí? Y donde cada uno enfrentamos la crisis de la renovación del entendimiento, que en eso estamos ocupados ahora. Entiende esa crisis, es muy importante y es muy valiosa, porque donde tu mente pelea contra lo que Dios dice que Él ya hizo, todo lo que tú tienes que hacer es humillar tu mente. Recibir el poder de Dios para que esos pensamientos no gobiernen tu existencia, sino que le des la razón a Dios en fe y permitas que Él destruya toda esa lógica incompatible con Él para que construya el entendimiento divino que va a ser posible que participes de la naturaleza de Dios. Y allí estamos en ese proceso estamos los que hemos renacido, los que hemos venido a Jesús, le hemos recibido, Dios nos ha unido a Él en su muerte, nos ha resucitado, nos ha hecho renacer de su propia simiente. Ya somos una nueva creación. Pero ¿qué sigue? Pues la tercera obra de la salvación es la renovación en el Espíritu Santo. Y esta renovación es hacer nuevas todas las cosas en mi entendimiento, porque yo necesito ahora crecer en el entendimiento vivencial. Recuerda esto. Cuando tú dices, ya entendí, pero no lo has vivido, la verdad es que no has entendido nada todavía. Hay una diferencia entre ya vi a entender. Ver es el producto del trabajo de Dios en tu espíritu para alumbrar los ojos de tu entendimiento. Eso se llama revelación. Es el trabajo que Dios hace en una persona. Y cuando decimos me cayó el 20, lo pude ver, cualquier tipo de expresión que uses, porque pudiste entender visualizar algo que no habías visto antes. Entonces, todo lo que ha ocurrido es maravilloso y así debe de ser. Pero eso es solamente la invitación a vivir el proceso por el cual lo que te ha sido mostrado venga a ser parte de tu existencia de manera eterna. ¿Sí? Y cuando yo digo, ya entendí, doy por terminado un proceso que a lo mejor ni siquiera ha iniciado. ¿Me explico? Entonces, es muy importante cuidar, porque en esta renovación de tu entendimiento, tu lenguaje va a cambiar, va a ser transformado completamente. Para ser un lenguaje, no importa en qué idioma lo expreses, pero va a ser un lenguaje que nace del Espíritu, que es compatible y congruente con la verdad de Dios y que expresa y manifiesta la sabiduría de Dios. Esa es la voluntad de tu Padre. ¿Sí? Cuando Él dice que quiere hacernos idénticos a Jesús, Él está hablando de, Él nos visualiza participando plenamente en su naturaleza y cuando digo plenamente, hablo que en nosotros, como dice Efesios capítulo 3, habite toda la plenitud de Dios y se manifieste. Pero el camino que Jesús es para llevarnos a ese final prometido es renovar nuestro entendimiento. Ahora entendamos,
La renovación del entendimiento no puede ocurrir si la persona no ha sido regenerada. Porque si una persona todavía no ha nacido de Dios, pues no tiene con qué recibir nada de lo espiritual. El espíritu humano es corrupto, es completamente opuesto a la naturaleza de Dios. Y por eso en Gálatas capítulo 4 dice que cuando creímos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, nos da espíritu de Hijo, para que desde ese espíritu ahora podamos crecer, y este crecimiento ocurre por la renovación del entendimiento. Y otra vez, ¿qué es eso? Es no solamente explicarme cosas intelectualmente, sino es llevarme a vivir la naturaleza divina para que yo la entienda vivencialmente. Les he compartido en varias ocasiones que en mi proceso personal, en los inicios de todo esto, el Espíritu Santo un día me confrontó con algo que fue muy fuerte y muy sencillo, pero que fincó o ancló mi proceso de transformación, en el cual continúo. Y fueron estas palabras: lo único que conoces de Dios es lo que vives de Dios. Entonces, todo lo que yo creía saber, allí murió, ¿no? O sea, en sus palabras, él estaba confrontando todo el conocimiento vano que había en mí respecto a Dios. Y obviamente incluía mucha escritura, mucha Biblia, etcétera, etcétera. Pero cuando el Espíritu Santo te enseña, Él simplifica las cosas. Y tiene que confrontar en ti dónde tú estás arraigado o arraigada, cómo funciona tu entendimiento. Entonces, el que piensa saber, pero no tiene la vivencia, pues está en un conocimiento vano, que quiere decir vacío de realidad. Eso es vano, está vacío, está hueco. Aparenta, pero no es real. Porque cuánto hemos vivido y visto esto, ¿no? Podemos hablar las palabras bonitas, pero no vivirlas. A la hora de los trancazos, como decimos, mi expresión era: a la hora de los trancazos no sale Dios, no sale el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Y con esa frase el Espíritu Santo trajo a un fin todo mi esfuerzo por conocer de Dios, para enfocarme a conocer a Dios en mi vivencia. Y fue algo maravilloso, aunque duro en el momento, pero algo que valoro muchísimo y que me sigue recordando cada vez que Él lo tiene a bien hacer, porque Él es el responsable de llevarme a la plenitud de Dios. Entonces, esta obra maravillosa, la tercera etapa que completa la salvación, es la renovación en el Espíritu Santo. Y está bajo el ministerio del Espíritu Santo. Por eso es la renovación en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es la persona responsable de ministrarte la verdad vivencial, y por eso en todas las descripciones
que Jesús hizo sobre el Espíritu Santo, puedes ver que sus trabajos contigo son guiarte a toda verdad, darte poder, etcétera, consolarte, enseñarte, etcétera, etcétera. Porque su trabajo es encargarse de que tú como nueva persona, como una persona divina que ha nacido de Dios, por lo tanto divina, ahora crezcas en lo que ya eres. Y en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, nos resume allí el Espíritu Santo su trabajo cuando dice, todo el capítulo 3 de Segunda de Corintios es muy importante porque vamos a ver algunas partes el día de hoy, pero es un capítulo que en conjunto habla de el contraste entre la letra y el espíritu. Esa es la manera en que Dios lo ilustra. Y resume diciendo, la letra mata. El espíritu da vida. Y cuando habla de letra se refiere al viejo pacto. Se refiere a el esfuerzo humano por cumplir los mandamientos de Dios. Sí, porque, y entonces dice cosas muy importantes allí. Y vamos a entrar un poco de eso hoy, pero primero vamos a entender el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Dar no serviría de nada que te diera vida si tú no la vives. ¿Cierto? Si tienes sed y alguien te da agua, pero no te la tomas, ¿de qué te sirve? Vamos a suponer que estás deshidratado y necesitas agua. Y hay cajas y cajas de botellas de agua que te rodean y tú sigues quejándote que te estás muriendo de sed. ¿Cuál es el problema? El problema no es el suministro, el problema es la recepción. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es traerte a aprender a recibir, a vivir recibiendo la provisión que como a hijo o hija de Dios te corresponde por gracia. Y el fin de su trabajo está en el versículo 18, donde dice, por tanto nosotros todos, mirando con cara descubierta, quiere decir sin ceguera ya, por el trabajo del Espíritu Santo, podemos ver las cosas como son. ¿Y qué vamos a ver? La gloria de Jesús. Fíjense, ¿qué va a suceder? Dice, somos transformados en la misma imagen que Él por el Espíritu Santo. Entonces siento en mi corazón que es muy importante que le hagamos caso a esta parte, ¿no? No, porque podemos recibir pedacitos a veces, pero no estar claros en cómo está provisto el proceso de la renovación del entendimiento. Y ayuda muchísimo cuando se hace más sencilla la cosa. Hay un responsable de operar esa renovación en mi ser y en tu ser, es el Espíritu Santo. No hay intermediarios, no hay manera que nadie más lo haga. Y este versículo habla del poder con el que el Espíritu Santo obra, porque dice que Él va a quitar el velo de tu espíritu y va a hacer claras las cosas divinas. Y por eso vas a poder ver sin impedimentos la gloria de Jesús. ¿Cuál es la importancia de la gloria de Jesús?
Pues en Juan 17, Jesús habla de esta gloria y dice él que él la recibe del Padre. Dice que el Padre se la dio a él desde el principio. Y luego dice Jesús muchas cosas muy importantes sobre la gloria de Dios que le corresponden a él. Él inicia Juan 17 diciendo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y habla de esta maravillosa secuencia, y es una secuencia. El Padre tiene que glorificar al Hijo para que el Hijo pueda glorificar al Padre. ¿Lo ves? No puede ocurrir al revés. Porque la gloria, la glorificación del Hijo es la manifestación del Padre en el Hijo. Otra vez. La glorificación del Hijo es la manifestación del Padre en el Hijo. Jesús es glorificado cuando el Padre hace sus obras con él, cuando el Padre se manifiesta en él. La gloria de Dios es manifiesta. Y el propósito de Dios con cada uno de nosotros es idéntico. Es que cada hijo sea glorificado por el Padre. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29 lo dicen gráficamente. Dice que a los que Dios conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, los justificó. Esa es la regeneración. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Padre glorificando a sus hijos para que los hijos glorifiquen al Padre. En Juan capítulo 15, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así como yo soy, seas así mi discípulo. Si le permites al Espíritu Santo conectar todo esto en tu espíritu, esto va a renovar el fundamento de tu existencia y de tu ser. Porque esto permite que nos veamos siendo ministrados por el Espíritu a nuestro espíritu para que la gloria o la presencia de nuestro Padre se manifieste en nosotros. Y cada vez que vivimos amor divino, paz divina, gozo divino, fe divina, paciencia divina, templanza divina, sabiduría divina, etc., estamos siendo glorificados. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con los conceptos vanos o humanos de gloria, menos los diabólicos. Pero tiene todo que ver con ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que está gestándose entonces en nuestro espíritu, toda la preparación, el acomodo del entendimiento vivencial para que podamos vivir permitiéndole a Dios glorificarnos. Porque es la única manera de glorificarle. Jesús glorifica al Padre cuando sus enemigos le atacan y Él le permite al Padre darle sus palabras. En Juan 14, Jesús nos deja clarísimo que dice, lo que yo hablo no es mío. El Padre que mora en mí es el que habla. Obviamente desde el concepto humano, pues eso es completa locura, ¿no? Espérate, como que traes a alguien allá adentro y que habla y que te dice y que él hace y que tú no haces. Y eso es incomprensible humanamente. Pero divinamente esto es la realidad. La realidad de Jesús. Entonces cuando Él
nos comparte su ser, su vivencia, cómo Él es, cómo Él vive, está mostrándonos exactamente lo que hemos sido traídos a hacer. Y por eso en ese mismo capítulo Él dice, lo que yo hago también tú lo vas a hacer y aún más. Bueno, regreso a 2 Corintios 3:18. Si el propósito de Dios es glorificarme, porque esa es la manera en que Él va a ser glorificado, y Él no está buscando esta gloria humana de exaltación y de cosas así, porque Dios es humilde, Él no anda buscando que le amontonemos un montón de cosas. Su gloria es darse, su gloria es bendecir, su gloria ese es su gozo, ese es el gozo de Dios es hacer el bien y hacerlo de a de veras, y por eso en su corazón Él no se midió, sino que nos llevó a la adopción y a la promesa de hacernos conformes a la imagen de su Hijo, de forma que no haya disparidad entre los hermanos divinos, que en cada uno habite toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso requiere un entendimiento divino. Eso requiere que nuestro entendimiento funcione acorde a la naturaleza que nos ha sido dada. Y el responsable de este ministerio es el Espíritu Santo en tu espíritu, a tu espíritu. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo se vive esto? Pues se vive recibiendo, porque si no aprendo a recibir, no permito que opere la vida de Dios en mí. Y vamos a platicar un poquito sobre este particular que es el fundamento, el inicio y la única manera de permanecer creciendo en la vida divina. Ahorita estamos aquí platicando en varias partes del mundo, todos juntos, por que estos aparatos que lo permiten están gozando del suministro de poder, ¿cierto? Si no hubiera energía, pues aunque el aparato esté nuevecito, no puede hacer su trabajo. Y lo damos por hecho, o sea, no es algo de lo que nos preocupamos, ¿no? Hoy va a haber energía hoy o no va a haber, va a alcanzar la energía para que todos participemos o no. Esas cosas ni siquiera las pensamos porque confiamos que el suministro está presente y es amplio. Pero cuando se corta el suministro de energía eléctrica, ¿qué sucede? ¿Cuánto de lo que funciona eléctricamente opera? Nada. Hay un apagón. Y quiero que entendamos esto el día de hoy en nuestro espíritu. La buena noticia es que Dios es el suministro. Y por eso Él se instala en tu espíritu. ¿Sí? Para que no haya distancia, ni fallas de suministro, ni posibilidad de que no haya disponible el suministro de vida divina a ti. Entonces, cuando recibes esta verdad en tu espíritu, cambian muchas cosas. ¿Sí? Porque no hay problema de suministro. ¿Cuántos nos hemos pasado décadas pidiendo que Dios nos dé esto y nos dé aquello y nos dé lo otro? Y porque queremos poder amar, porque queremos poder ser pacientes, queremos poder perdonar, queremos poder vencer tentaciones, queremos poder, y resulta que no recibimos y no podemos. ¿Cuál es la razón?
Bueno, el Espíritu Santo ya contestó eso hace miles de años y dice, pides mal. Si pides y no recibes, estás pidiendo mal. Y el problema fundamental está en que, si yo estoy pidiendo que Dios ayude al ser humano a ser mejor, esa es una oración fatal. Porque la voluntad de Dios es destruir al ser humano, no hacerlo que sea mejor. Y ha provisto un medio de destrucción maravilloso para que esa destrucción dé el paso a una nueva creación de esa misma persona. ¿Ves la belleza de esto? En libertad de la esclavitud a la naturaleza humana. Entonces, una vez que aceptas la verdad de haber sido regenerado por Dios y empiezas a vivir esta nueva creación, ¿qué sigue? Pues es que ahora no sé cómo se vive esto. Qué bueno que no creas saber, porque si crees saber, ahí va a estar tu problema. El Espíritu Santo nos dice, Primera de Pedro capítulo 2, dice, mira, te voy a enseñar a recibir. Esto es cómo lo haces. Primero que nada, desecha toda malicia, todo lo humano. En otras palabras, no le hagas caso al entendimiento humano que traes puesto. Uno, y esto es una secuencia. Si le hago caso al entendimiento que traigo puesto, ahí se atora el proceso. ¿Sí? Y dos, anhela como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. ¿Qué tan difícil está eso? ¿O qué tan complicado? Primero, desecha participar siendo guiado o guiada por el entendimiento humano que traes puesto. Entiende que ya no eres esa persona que requiere de los servicios de todo lo aprendido humanamente, que eres una nueva persona que es antagónica o opuesta completamente a lo que el entendimiento humano dice. Porque el humano no está provisto de poder divino, está vacío. El humano no tiene acceso a los servicios divinos internos porque no es compatible con Dios. ¿Sí? Pero la nueva persona que eres está hecha para recibir y recibir y recibir y vivir lo que recibe. Así de sencillo. Sin embargo, hay un conector, hay un interruptor, no quiero llamarle interruptor, pero hay una exigencia, una condición en el diseño de este sistema divino que interpone el hecho de que no te va a ser dado el suministro a la fuerza, porque eso violaría la conducta del amor, ¿sí?
Y Dios es amor, Él no puede forzarte. Por eso tú ves que todo su lenguaje y toda su conducta es al que me recibe, al que me recibe, al que me recibe. Jesús, antes de ir a la cruz, está en un lugar elevado sobre Jerusalén y ve la ciudad y llora. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina a sus polluelos, tomarte y abrigarte, pero tú no quisiste? Y hoy el deseo de tu Padre es que tú goces del 100% de lo que Él es, que participes del 100% de lo que Él es. Pero ahí está el querer, ¿sí? Bueno, cuando lo razonas humanamente, es que me cuesta. Permíteme, para eso también hay provisión. El Espíritu Santo dice que Dios produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Bueno, no hay problemas de capacidad, de poder, de habilidad, nada. Lo único que tienes que aprender a hacer es querer. Bueno, el ser humano está lleno de quereres, de deseos, ¿no? De anhelos, la mayoría incumplidos, inlogrables. Pero como seres divinos tenemos que entender que la provisión necesita el anhelo, necesita el deseo de recibir, o no hay manera que el suministro ingrese a tu espíritu. Ahí está. Pero hasta que esto no se abre, no puede entrar. Entonces, el aprendizaje más importante en tu nueva existencia es aprender a recibir y a recibir constantemente, a estar en un estado receptivo y no interrumpirlo, porque así como cuando se va el suministro de corriente eléctrica, se apaga todo lo eléctrico, de la misma manera cuando yo dejo de recibir la vida divina, se apaga todo lo divino en mí. Y yo creo que todos podríamos compartir eventos donde al no recibir a Dios, continuamos experimentando impaciencia, frustración, ira, deseos incorruptos, temores, confusión, y la lista es larga y muy conocida. Pero hay una razón de eso. Es hacer lo contrario a la instrucción del Espíritu Santo. En lugar de desechar todo lo humano, lo acepto. Pues ya, no hay manera de recibir lo divino. Si tú dices, es que se me olvida. Fíjate que para eso también hay provisión. El Espíritu Santo es responsable de recordarte. Jesús dijo, Él les recordará a ustedes todo lo que yo les he dicho y se los hará saber, no nada más se los va a recordar. Eso es llevarte a la vivencia de lo divino. Entonces, podemos ver la grandeza de la sabiduría y del poder de Dios en esta sencillez.
Este sistema tan sencillo que hace completamente posible nuestro acceso a la promesa de Dios, a la vida de Dios. La palabra Segunda de Corintios capítulo 3, verso 5, dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, en tu espíritu, a tu espíritu. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hoy el Espíritu Santo está contestando de manera muy clara y sencilla cómo se vive la vida divina. Una sola palabra lo contesta. Es recibiendo. Recibiendo. En esta porción dice que no hay competencia en nosotros mismos. Y tenemos que hacer caso a esa palabra. En la existencia humana, el ser humano cuenta con una competencia X, limitada, por supuesto, muy limitada, para el ejercicio de la vida humana. Pero cuenta con absolutamente cero de capacidad para vivir algo divino. No hay capacidad. Entonces, en contraste, el ser divino, el hijo o hija divino, no tiene capacidad en sí mismo. Por eso el diseño del ser divino es cohabitar con Dios, que es poder. ¿Sí? Pero esa capacidad que Dios es, ese poder que Dios es, tiene que ser suministrado al Espíritu del Hijo Divino. Y cuando ese poder es suministrado, el Hijo Divino puede vivir en el poder de Dios toda la vida de Dios. Porque el poder es de Dios. Y por lo tanto es ilimitado. Permite que el Espíritu Santo inspire esto que estamos hablando a tu espíritu. O sea, que te lo aclare, que te alumbre el entendimiento para que puedas verlo con claridad y sencillez, y eso te deje absolutamente claro a qué debes estar dedicado o dedicado. Realmente, nuestra existencia consta de una cosa: y es la elección de recibir lo que Dios ya preparó para que yo viva
esta situación y aquella y la otra y la que sigue, esta relación y la otra y la que sigue, etcétera. Si aprendo a recibir, entonces voy a vivir. Y si vivo, voy a entender. Si aprendo a recibir, voy a vivir la vida que Dios imparte a mi espíritu. Y si la vivo, voy a comprender por la vivencia cómo funcionan las cosas divinas. Si no aprendo a recibir, nunca voy a entender. Y por supuesto no voy a vivir la vida de Dios y voy a seguir hablando de Dios, pero hablando vanamente, o sea, sin la evidencia de esa vida en mi propia experiencia. Es por esto que cuando tomamos la escritura y humanamente la explicamos, tenemos que poner muchos peros y muchas razones, ¿no? Por ejemplo, si lees 1 Corintios 13 y lo procesas humanamente y te das cuenta que el ser humano es absolutamente lo opuesto a lo que amor es. El amor es paciente, el ser humano es impaciente. El amor no es jactancioso, el ser humano sí. El amor no se irrita, el ser humano sí. El amor no es egoísta, el ser humano sí. Y así puede decir por toda la lista que describe 1 Corintios 13 y ver el absoluto contraste entre las dos naturalezas. Entonces, cuando hablamos de esto humanamente, decimos, bueno, esta es la meta, hermanos. Pero Dios entiende que somos débiles, Dios entiende. No, fíjate que Dios no entiende que eres débil. Dios entiende que Él te ha regenerado. Él entiende que eres una nueva creación y Él entiende que no has aprendido a recibir. Y por lo tanto no estás viviendo la vida que Él está en ti para darte. Y es ahí donde la vivencia y la promesa se unen. No la teoría, eso es humano. La promesa, el prometedor y la vivencia se unen en el acto de recibir. Y el Espíritu Santo, si tú te dispones a vivir esto, te va a mostrar cada vez que estés funcionando fuera de la naturaleza divina, Él te va a recordar, ¿qué haces viviéndolo así? Es que no recibiste. Es que te arrancaste solo, es que no rechazaste el participar del entendimiento, la sabiduría, el conocimiento humano, la lógica humana, dejaste que eso te guíe en lugar de hacerlo sencillo. Para Jesús, las cosas son muy sencillas. Él dice, por ejemplo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Considera las implicaciones de eso. Entonces, cuando Jesús es guiado por el Espíritu Santo al desierto y es guiado a ayunar por 40 días, y a los 40 días se aparece el diablo, ¿cómo crees que Jesús piensa esa visita? Él no se pone a pensar, ya llegó este aprovechado, es que se da aquí. Dice, Padre, ¿qué quieres vivir conmigo en esto? Sencillo. Eso es lo que tú y yo vamos a ser enseñados
a vivir por el Espíritu Santo. Sí, obviamente lo permitimos. Es todo lo que pueda suceder en mi día. Mi Padre tiene preparado como Él quiere que yo lo viva. La provisión de su naturaleza, de su poder, de su sabiduría, toda está preparada de antemano. Esto no es sorpresa. Les digo, aguántame un ratito, voy a pensar cómo le hacemos. Eso jamás va a ocurrir. Si yo aprendo a vivir recibiendo. Pero si no aprendo, entonces primero respondo, reacciono, pienso, me turbo, me perturbo, etcétera, etcétera. Y luego estoy orando, Padre, estoy muy afligido, porque su respuesta es, ¿qué haces afligido? Es como Adán cuando dijo, es que tuve miedo porque estaba yo desnudo. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo? A ver. Hijo, hija de Dios, tu vida está provista. Hay un responsable de suministrarte la provisión de tu Padre. Es el Espíritu Santo que mora en tu espíritu. O aprendes a hacerle caso y a funcionar como ser divino, recibiendo, 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 para vivir lo provisto, o te estás negando eso. Y por eso el Espíritu Santo en Gálatas 4 dice, mira, mientras seas niño, mientras no entiendas, mientras no estés dispuesto a aprender cómo vivir tu nueva existencia, en nada vas a ser diferente a un esclavo, aunque ya eres dueño de todo. Tu Padre ya te hizo heredero. Tienes derechos por gracia, todo. Te ha hecho semejante a Él. Pero puedes seguir la vida de un esclavo si eso eliges. Entonces, toda esta mentalidad de no tengo, de no tengo, de no tengo, es que me falta, es que esto, es que aquello, es completamente incompatible con la mentalidad de Jesús. Todo me ha sido dado. El raciocinio humano es un raciocinio de necesidades, de carencias, que se origina en Génesis capítulo 3. Es carente de todo. Y todo lo tiene que lograr. Eso quedó establecido allí. Pero el raciocinio divino es, mi Padre es dueño de todo y Él me lo ha dado todo. Y cuando tu entendimiento no renovado argumente contra eso, pues a mí no me lo ha dado todo, porque quién sabe qué, quién sabe cuándo. Porque si ya me lo hubiera dado, no tendría yo esta necesidad, no tendría yo este problema, no tendría yo esta situación. Perdóname. Con todo respeto y en amor te digo, todo te ha sido dado. No lo sabes recibir. Punto. Los planes de nuestro Padre son inmensos, son de su tamaño. Él ha elegido hacernos participantes en su gloria, en su reino, como hijos, como reyes, como sacerdotes. Es algo enorme lo que Él tiene previsto y provisto. Todo eso está esperando. Y la creación, dice el Espíritu Santo en Romanos 8, nos habla de algo tan importante. Dice, la creación gime a una. Porque por causa del hombre fue sujetada a corrupción. Pero ella sabe que su libertad estriba
en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y anhela que los hijos de Dios empiecen a ser glorificados. O sea, a permitir que lo que el Padre quiere manifestar en sus vidas se empiece a manifestar. ¿Y sabes cómo va a empezar a manifestarse? En amor, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en sabiduría o verdad, en santidad. Cada situación requiere eso, porque esa es la naturaleza de Dios. Es muy diferente ir al mercado a comprar algo humanamente y poder, ya le subieron a esto y aquí estos productos y darle eso al que te lo vende. Es que hacen trampa, es que esto, es que aquello, es que... A ir a bendecir. Porque el que mora en ti eso hace. Bendice al que te hace daño. Es que me están robando. Bendícelo. Es que no se vale. Bendícelo. ¿De dónde va a salir? De tu Padre que mora en ti. Es que no se lo merecen. ¿Y tú cuánto te merecías ser adoptado por Dios? Es el problema de los dos entendimientos. Estamos en la puerta, hermanos. En la puerta del desborde de esta vida que empiece a fluir desde adentro de nosotros hacia afuera. Y lo que va a hacer Dios con todo esto es asombroso. Ahí está en la Escritura. No se trata de emocionarnos con lo externo. Eso va a suceder. Sino de ocuparnos de lo interno. Busca primero, antes que nada, recibir a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y en tu interior empieza a fluir y a manifestarse la vida de Dios. Lo demás viene por añadidura. Esa es la invitación de Abba. Vamos a escuchar qué les habla el Señor a ustedes, qué les dice el Espíritu Santo. ¿Quién quiere participar? Vamos a Puebla. Yo, Cris, Adelante, Betty. pues es que me encanta el reconocer que todo lo que estás diciendo es verdad. Y lo padre es que ya lo estamos asimilando en nuestro espíritu. Y eso me encanta porque cada palabra que estás diciendo brinca mi espíritu de gozo, de decir, ya está, yo solamente recíbelo. Muchas veces decimos, créelo, sí lo creo, pero ahora lo recibo en mi espíritu y lo hago mío y vivo con eso. Entonces brinca mi espíritu. Y cada palabra ya no me cabe la mano para seguir escribiendo la realidad que está haciendo en mi ser. Maravilloso, Betty. Gracias a Dios. Qué hermoso es verle a Él cumplir y a ti disfrutar de su fidelidad. ¿Quién sigue? Estelita, te escuchamos. Yo también recibí mucho en esta plática, porque en primer lugar fue cristalina, en el sentido de que muestra la dificultad, la posible dificultad, y da la manera de resolverlo. En realidad, hay algo muy importante que me vino a la mente aquí. Todo debe traducirse. Nuestro camino en el Señor, fielmente, cuando nos entregamos a Él, totalmente, sin ninguna resistencia,
debe traducirse por frutos. A sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y efectivamente, todo debe traducirse por frutos. Porque lo importante en nuestra vida, en el Señor, es que es un caminar continuo, es que tiene que dar resultados, porque justamente la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y porque los hijos de Dios, todos nosotros, el cuerpo de Cristo en el mundo entero, debe cumplir el plan del Padre. Yo también todo mi corazón, todo estuvo oyendo esta plática. Y ya desde varios domingos me está moviendo muchísimo el Espíritu Santo, ya lo dije. Me está moviendo mucho, me está redarguyendo. Pero por su gracia, ese redargüimiento no me produce caerme o frustrarme o condenarme, autocondenarme, sino lo que me produce es un deseo de seguir adelante, de decirle, papá, aquí estoy, de recibir, de recordar que todo está provisto, de recordar que Él es el que hace la obra, de recordar que Él es mi Dios. Y Cristo me revela cada vez más la importancia de Jesucristo, de su obra redentora, Él es el ejemplo a seguir. Gracias, muchas gracias. Maravilloso lo que Dios está haciendo en tu espíritu, mi hermana. Es tan hermoso ver la equidad de nuestro Padre. Así que en todo esto Él no hace diferencia de personas y no depende de las capacidades que una persona traiga. Antes pensábamos, no, esta persona si se convirtiera ya trae todo. La realidad es no, nada de lo que trae sirve porque no lo va a usar en la vida divina. Lo único que somos llamados a hacer es morir a todo eso para permitir que la excelencia de Dios se manifieste en nosotros. Y ahí ya no hay comparación. Sí, ya no hay, o sea, eso vuela todas las escalas y cuando es Él viviendo su vida en ti y aprendemos a permitírselo por medio de lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, es ocúpate de recibir el entendimiento divino que te hace entonces participar en la naturaleza de Dios, porque cuando yo entiendo que no necesito poner nada de mi esfuerzo, sino que debo desechar mis capacidades para permitir el poder de Dios en mí, entonces la elección es muy sencilla. ¿En qué poder quiero vivir esta situación? La situación aquí está. Pero ¿en qué naturaleza y en qué poder lo quiero vivir? En el humano ya sé cómo me va a ir. Por bien que me vaya, hablando humanamente, sales desgastado. Una hermana en la sesión de esta mañana decía, un testimonio, decía, tuve un día pesadísimo el viernes y ya no aguantaba y el trabajo era demasiado y me dolía la espalda. Y entonces le dije a mi padre, Padre, yo sé que estás aquí, por favor, haz algo. Y en ese momento se me quitó el dolor. Entonces hablamos de, bueno, ¿y por qué no empezaste el día así? ¿Por qué tuviste que esperarte hasta que tú ya no aguantabas para empezar a recibir? ¿Ves la diferencia? Entonces esto es parte del proceso personal. Cada uno de nosotros tenemos que ser habilitados. Y por eso dice, nuestra competencia proviene de Dios. Entonces,
entiende que el Espíritu Santo es el responsable de enseñarte vivencialmente, o sea, quiere decir, enseñarte a vivir estas cosas. Y permíteselo. Cuando tú nos comentas cómo está siendo redarguida, pues es un proceso de amor, ¿verdad? Es un proceso de paz, no es de condenación, no es de vergüenza, es una invitación a permitirle a Él santificar lo que no está santificado, remover lo que no pertenece, destruir las fortalezas racionales que están peleando contra la sencillez de la verdad de Dios para que eso ya no estorbe y puedas participar correctamente de lo que te corresponde como hija. ¿Quién sigue? Yo quiero platicar algo. Adelante. Fíjate que a mí lo que de alguna manera también impactó en mi corazón fue algo que dijiste hace mucho tiempo en tu testimonio, ¿no? En tu vida, pero que a final de cuentas el Espíritu Santo es el que nos los dice. Y era el de, tú no puedes dar lo que no has vivido, ¿no? Que Dios a ti te mostraba, tú solo hablas lo que has vivido de mí. Entonces, eso a mí también me impactó muchísimo a mi espíritu porque si bien en todo lo que he recibido de la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, pues ha servido mucho en mi vida y pues lejos está también de que todo eso yo lo haya vivido, ¿no? En carne propia y lo que he vivido no lo estaba aplicando a la verdad de Dios o no lo estaba mirando así hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que me estoy dando cuenta de que yo voy a hablar o compartir no de mí, sino de lo que Dios está haciendo en mi vida, pues para bendición de otros, ¿no? Y entonces me ha pasado en esta semana, no sé, la verdad le he preguntado a Dios que cuál es el propósito, no lo sé o no lo he visto, pero le estuve compartiendo a varias personas de la adopción. Les habló Dios es que me cuesta trabajo eso, ¿no? Les habló Dios, o sea, le hablé yo, pero sabiendo que es Dios quien lo hace, ¿no? Ya no lo hago yo, ya veo que no soy yo, sino que ya en mi espíritu y Dios lo hace y hasta yo me sorprendo porque a veces ni me acuerdo de lo que les dije a las personas, pero se quedan pensativas. Nada más que al momento que queremos hablar de la adopción, queremos que ellos reciban la adopción, algo pasa, como que se trunca, no quiero decir que se bloquee, ¿no? Porque el Espíritu Santo es todopoderoso y Él hará en su tiempo, en su momento. Sin embargo, bueno, así pasó en esta semana, ¿no? Como que en los 3 casos que me tocó ser luz con Dios, pasaron esas cosas. Pero el viernes que estaba hablando con una señora que me arregla las uñas y todo, ella dice, es que yo soy católica y me voy a morir siendo católica y todo eso y quiero vivir mucho la Virgen y todo. Le dije, sí, está bien, yo no me voy a meter con eso, gracias a Dios que no me voy a meter con eso porque no sé de eso. Pero lo único que te puedo decir es estas cosas, ¿no? Que yo he vivido y que en mi testimonio ha pasado esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces la mujer se fue tan quebrantada, lloró tanto, entendió, dice, es que sabe que yo estoy en mis cursos, en mi iglesia y todo eso, pero no entiendo nada. Entonces a eso viene todo esto, ¿no? De lo que tú estás hablando. Ella no entendió, no entiende nada, porque es una palabra, como decía el versículo, que la palabra sin fe está vacía. O sea, ella podía tener cursos, podía saber, podía todo, pero no
entendí absolutamente nada. Y ese día me dijo, entiendo perfectamente lo que está diciendo. Dije, es que no soy yo, es el Espíritu Santo, pero lo que yo viví, eso es lo que yo te comparto, ¿no? Pero porque Dios lo hizo en mí, ahora lo estoy viviendo yo, pues tú recibe, ¿no? Y me dio tanto gusto, pero también, no sé, ese gozo de que viene de Dios, pero también era el hecho de saberme yo eh, lo que Dios está haciendo en mí, o sea, que yo estoy hablando realmente lo que yo estoy viviendo con Él. Y eso me da, llena mi espíritu de gozo, porque voy viendo o voy visualizando, es que no recuerdo la palabra que dijiste al principio de conocer y ver o de saber y vivirlo, ¿no? O sea, yo lo puedo leer y puedo decir, ah, pues sí, esto me pasó en 1980, pero de eso a que ahora sí lo esté yo viviendo y eso que estoy viviendo lo comparta, me doy cuenta que no soy yo. Me estoy dando cuenta que es mi padre, ¿no? Que lo está haciendo. Pero me edificó más a mí. Me hizo ver a mí que yo estoy ya compartiendo lo que yo estoy viviendo. Y eso me dio muchísimo gozo porque esta jovencita se fue agradecida, oramos juntas, recibió, Dios se encargará de todo lo demás, pero lo que yo quiero compartirles es eso, ¿no? Que lo que estás hablando ahorita me da tanto gozo saber que sí, que ya lo puedo ver viviéndolo, ¿no? Y ya no soy yo, sino que es Cristo en mí haciéndolo. Gracias. Qué maravilloso testimonio, Alba Laura, de la fidelidad de Dios y de lo sencillo que es. Una vez que nos hacemos a un lado de estar tratando de lograr, empezamos a aprender a recibir y ya no buscamos cómo explicarle, a decirle a las personas, ni tampoco tenemos ideas preconcebidas de que tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. La obra es de Dios. Y si te toca participar en un saludo o en que Él hable sus palabras, me encanta. Todavía estás en ese vaivén de cómo lo dices, ¿no? Pero ya lo sabes, que no eres tú hablando, que es Dios en ti hablándole a las personas. Pues eso ya te está permitiendo conocerte como hija de Dios, siendo uno con Él. ¿Sí? Y lo importante es permanecer en ese aprendizaje, que lo único que requiere es la humildad de recibir. Si quieres entender la humildad de Jesús, entiende que Él vive recibiendo al Padre. Esa es su humildad. Juan Pablo. También he estado experimentando parte de lo que Laura algo está compartiendo. Y pues mucho tiempo no experimenté lo difícil que es transmitir, ¿no? Lo que de una manera estás visualizando, ¿no? Pero quizás no lo estás viviendo a la familia, ¿no? Y Dios trajo a mi papá aquí a la casa porque pues, no había planes de que él viniera a una fiesta familiar, ¿no? Que hubo y Dios hizo posible que él viniera, ¿no? Y hizo posible también que estuviera aquí en mi casa un día y sin tenerlo yo en mente, sin planear nada, pues me empezó a preguntar él pues de mi trabajo, de lo que estaba haciendo y pues Dios empezó a hablarle, ¿no?
y de una manera extraordinaria, yo nunca siempre tuve el deseo de querer compartirla a mi papá. Pues todo esto, ¿no? Y desde, no sé, desde el principio, cuando yo empecé a recibir, quizás equivocadamente o como sea, lo quise hacer, pero siempre hubo una barrera, ¿no? Hubo algo, y en este momento, que mi esposa lo escribe como divino, porque ella estuvo siendo testigo de eso, ¿no? Y mi papá estuvo abierto, o sea, totalmente abierto, y Jesús le estuvo hablando, ¿no? Y él estaba recibiendo, y todo lo que Dios le hablaba, pues él lo recibía y lo entendía de una manera tan sencilla, tan clara, y no hubo ninguna barrera, ¿no? Y aunque se le hacía como a todos, ¿no? Increíble cosas que yo le compartía, incluso del testimonio que Dios está escribiendo en tu vida. Y él decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser esto, no? Yo, pues es que Dios me daba las palabras, ¿no? Y no sé lo que hizo Dios ahí, pero yo sé que fue divino, y eso fue con una idea, pues, o con una visión distinta de todas las cosas que he experimentado, pues, de personas, de gente con la que él ha convivido, y en su propia experiencia también, ¿no? Entonces, pues es lo maravilloso de poder tener la oportunidad de aprender, o de estar aprendiendo a recibir el suministro de Dios, ¿no? Y como decía Albalao, que quien lo más lo disfrutó fui yo, ¿no? O sea, y fue algo, pues, no tengo palabras para escribirlo, ¿no? Y pues bueno, eso es nada más lo que les quería compartir. Gracias, Juan Pablo. Fíjense qué poderoso es esto, particularmente donde las relaciones humanas en familia han creado conflictos crónicos y divisiones, que es el fin de las relaciones humanas, es conflictos que dañan, que destruyen, que manifiestan lo que el enemigo ha podido hacer en cada corazón y se perpetúa generacionalmente. Pero cuando como hijos divinos empezamos a aprender a recibir a nuestro Padre, a ser guiados por el Espíritu, a permitirle a Él manifestarse, o sea, hacernos a un lado, estoy hablando con esta persona que conozco y ya sé cómo es, y no, es poder tener la libertad de dejar que Dios hable con la persona. Y Él habla a su espíritu, por eso es que entienden, por eso es que reciben algo que algunos nunca han probado, es la voz de Dios a su espíritu. Y tú eres el participante, no el instrumento, eres participante con Dios. ¿Sí? Entonces, esa vida que está fluyendo te está vivificando a ti primero. Por eso es que sales bendecido. Y luego está llegando a la persona a quien Dios quiere entregársela, y esa palabra no regresa a él vacía. Porque Dios nunca habla de balde. Y por eso tampoco podemos forzar sus palabras. Va a haber ocasiones donde Él no te dé una palabra para alguien y descansa. En lugar de complicarte, pues yo quiero decirle, pero es que no veo cómo es. Yo quiero es opuesto a recibir. Padre, ¿qué quieres hacer? Padre, ¿qué quieres decir? Cada vez que tú quieres, ya no estás disponible para escuchar lo que el Padre quiere. Entonces es una escuela muy hermosa que produce resultados inmediatos en nuestras vidas personales y que en el propósito de Dios tiene
tiene el objetivo de bendecir a la humanidad. Ese es el corazón de nuestro Padre. Por eso el Espíritu Santo nos dice, no se confundan, Dios no se tarda en cumplir su promesa como algunos lo entienden, sino que Él es paciente, queriendo que ninguno perezca. Pero ¿cómo les va a comunicar? Esa era una de mis preguntas, Aldo. ¿Cómo les vas a comunicar? ¿Cómo si yo quería hacer mercadotecnia y esto y aquello y podemos publicitar y esto y ya? Y él me dijo, yo no tengo esa prisa. La respuesta está aquí en 2 Corintios 3. Dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en sus corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Qué tal? Tu vivencia de la naturaleza de Dios es la carta de testimonio divino que Dios le presenta a la humanidad. Ocúpate en ella. Y en su momento Dios empieza a desfilar a los que Él quiere que lean la carta que eres. Cuando alguien te diga, es que yo le he visto que usted es diferente, entiende, no vinieron a echarte piropos, no vinieron a escuchar tus opiniones, aunque te pidan tu consejo, no se los des. Humilla tu corazón, recibe a Dios, participa de ser uno con Él para que Él hable con ellos, para que Él les ministre vida. Y eso va a abundar en todas nuestras vidas. Ninguno de nosotros estamos exentos o no vamos a participar de esto. Obviamente el que no quiere, pues no. Pero si estamos anhelando vivir la vida de Dios, Él pone un cuidado especial en escribir su carta a la humanidad en ti. Y todo el contexto de tus tribulaciones y problemas y las peores vivencias, hay personas que han vivido abusos terribles. Ese contexto Dios lo va a usar para poner su gloria en ti, si tú lo permites. Por eso Él dice, yo voy a cambiar tu lamento en baile. Te voy a vestir de alegría, tu luto en gozo, y te voy a coronar de gloria. Él quiere glorificarte. Y en ti está el permitírselo. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son las que Dios ha preparado de antemano. Cuando tú has preparado algo de antemano para alguien, ¿cómo está tu corazón cada vez que los ves? Pues te tomaste el tiempo de preparar algo para ellos, lo que sea. Y lo hermoso no es en tenerlo ahí guardado, sino es en ver que lo disfruten, que lo tengan, que lo posean y que compartan tu corazón. Ese es el anhelo de nuestro Padre. Y cuando se nos quiten todas las marañas en un entendimiento torcido, que nos vemos como los gatitos feos de la familia, a mí Dios no me hace caso, bla, 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 todas las cosas argumentos, es que yo no merezco,
es que yo no sé, es que yo siempre he sido torpe, es que a mí me cuesta. Engaños, 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 engaños. Hay una canción que Dios nos ha dado que se llama ¿Quién soy yo para ti? Y hay una frase ahí donde Dios nos habla y dice, deja de oír mentiras. Escuchémosle a Él. ¿Hay alguien más que quiere compartir esta tarde? Bueno, Padre, te damos gracias. Es evidente tu obra en tu familia. Es irrefutable la evidencia de tu presencia en tus hijos y el peso de tu palabra en nuestros corazones. Vivificándonos, invitándonos a participar plenamente del anhelo de tu corazón, que es ser uno con cada uno de nosotros. Gracias por lo que hoy siembras en nosotros, que en cada corazón abierto y humillado va a germinar y va a arraigar y va a crecer y va a fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. Y en eso eres glorificado tú. Padre, eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, y a ti sea por siempre la gloria en Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos, saludos de parte de Susi a todos. Les amamos. Bendiciones.